A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Juli? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Bueno, mírenlo bien, porque quizás sea la última oportunidad de verlo. Con vida. No, porque momias no traemos. Por eso le digo, con vida. Aunque a veces parecemos momias, ¿no? No. Porque quedamos un poco estancados en nuestras ideas, ¿no? Eso puede ser. Eso puede ser. Bueno, entonces justamente para no parecer momias, sería bueno empezar a mirarnos con el detenimiento que exigen las circunstancias. Y hoy tiré sobre la mesa un tema un poco incómodo, ¿no? Que son nuestras limitaciones. Las tuyas. Claro, que serían las mías, que yo contagio a los demás y hago que los demás se sientan limitados a partir de mi mediocridad. Claro. No proyectes. ¿Cómo? No proyectes. Claro. Esa es tu experiencia. Y más allá de la broma, miro que en general cuando se tocan temas espirituales, todo el mundo habla de todos los aspectos virtuosos que uno puede desarrollar. La iluminación, la comprensión, el amor, pero todo aquello que no nos gusta queda en una especie de alfombra mágica que por debajo guarda aquello que nos impide cambiar, como diría Bohm, ¿no? O mejor dicho, Krishnamurti con Bohm. Así que hoy tenemos el desafío con la plantilla completa de ver si podemos trabajar en serio y en profundidad sobre cuáles son nuestras limitaciones, no como una actitud depresiva o derrotista, sino todo lo contrario, como una manera de hacer ángulo en aquello que realmente obstruye el cambio para realmente viabilizar ese cambio. Así que los invito a empezar al que le parezca adecuado. En un principio tendremos que ver qué es el cambio, si no es una pauta cultural ilusoria que nos han metido, disculpen la expresión, en la cabeza, lo mismo que la iluminación, es decir, porque en una de esas, esto del cambio, ¿por qué no ser genuinos en lugar de cambiar? Porque para ser genuinos tenés que cambiar, porque en general somos bastante poco genuinos. Por eso sería interesante ver por qué no podemos llegar a ser genuinos. ¿Qué ilusión nos atrapa pensando que no podemos ser genuinos? Por ejemplo, yo recuerdo un caso muy claro que vos exponías allá en el Bauen, ¿no? El tema de tener que hablar delante del juez con saco y corbata. Sí. Como que vas a ser peor abogado si vas sin saco y corbata. Entonces ahí hay como una autolimitación, ¿no? Que uno se impone, en este caso puntual, y cada uno tendrá los propios, donde de repente tenés que sonreír cuando no tenés por qué sonreír, etcétera. Y de repente, en una sociedad donde culturalmente estamos acostumbrados a ese tipo de engaños y autoengaños, yo creo que ahí podríamos empezar a desentrañar ese tipo de la limitación. ¿Por qué me autolimito? Porque en definitiva puede haber una limitación física, es decir, yo siempre digo, si mido 1,60 m, difícil que pueda jugar en la NBA. Eso no quita que el día de mañana puede ser un gran coach.
por cómo veo el básquet, pero por ejemplo, vamos a suponer, no puedo jugar por una cuestión de limitación física, pero el resto, nosotros nos autolimitamos psicológicamente. Y habría que preguntarse por qué. Bueno, pero la autolimitación también me parece, lo tiro sobre la mesa, está vinculada ya a una limitación previa, íncita, que es la que te lleva a autolimitarte. Es como una mamusca, le va sacando las capas. Es decir, si yo me autolimito, es porque tengo una limitación que me lleva a autolimitarme. Hay un arquetipo de limitación. Claro, como lo queramos llamar. Y ahí me parece que deberíamos trabajar. Rascar hasta que encontremos la médula de la cuestión. Esa es la invitación. Porque si yo digo, me autolimito y me pongo el saco y la corbata, y no entiendo por qué en realidad estoy compelido a ponerme el saco y la corbata, estoy empezando por el final. Claro. Tengo que ver por qué estoy compelido a poner el saco y la corbata. No. ¿Qué pasaría si yo no usara el saco y la corbata? ¿Qué me pasaría a mí psicológicamente? ¿Qué necesito para estar bien poniéndome el saco y la corbata? ¿Qué exigencias internas tengo que me llevan a pensar que si me pongo el saco y la corbata y hablo ante el juez con saco y corbata, me voy a sentir más tranquilo y más cómodo? Vos fíjate que ahí hay un rápido escape que uno podría decir, no, ¿sabes lo que sucede? Si voy sin el saco y la corbata, atento contra el resultado del juicio y estoy perjudicando a la persona que defiendo. Uno escaparía por ahí. Pero la realidad sería empezar a ver las cosas sin esas artimañas de los escapes, ¿no? Que probablemente sería preguntarse ¿por qué escapamos? ¿Por qué no me atrevo a enfrentar la situación desde el lugar que soy? Desde el lugar que existo. Porque quizás ahí hay un tema que sería largo de charlar, pero una cosa es existir y otra cosa es ser, ¿no? Sí, y que además el escapar, tiene muchísimos matices. Es como está tenés desde el escapar más visceral, más literal, hasta situaciones en las que uno ni siquiera se da cuenta que está escapando. Hoy podríamos ser ejemplo de las palabras de afecto y cómo se corta y cómo ese contexto de afecto se corta con un chiste o con algo que pertenezca a otro momento. Y eso es un escape también, porque uno ahí, por ejemplo, se puede llegar a sentir movilizado por lo que le dicen, y eso genera vulnerabilidad, y si bien uno no está en peligro concreto, porque si uno está en una situación de afecto no hay un peligro real, pero sin embargo nos movemos de ahí porque algo nos llevó a alejarnos. Y es tan sutil ese escape, es tan sutil. ¿Sabes qué es un tema, Pablo? Porque de repente en una situación de afecto hay un chiste, no me estoy dando cuenta que la persona que quizás está haciendo ese chiste tiene la relación conmigo tan profunda, tan arraigada, que sabe que ese chiste no va a alterar esa situación de afecto. Entonces me tendría que preguntar ¿por qué me está incomodando tal situación? O de repente en una conversación, capaz que en un grupo de personas, ves que alguien hace una mueca y te toca. Y capaz que la persona, viste, no sé, tiene un tic nervioso, pero te afectó. Entonces, ¿por qué estamos tan atrapados en este tipo de situaciones? ¿Qué pasa? ¿No nos sentimos seguros de nosotros mismos? Efectivamente, no. Bueno, si estamos hablando de nuestras limitaciones, creo que esa es una gran limitación, y es que hay un mundo que es el que está afuera y otro el que está dentro.
y estamos muy atrapados. Creo yo que no tenemos muy sano ese vínculo entre mi mundo interior y el exterior, y tal vez permito que lo de afuera afecte mucho lo interno, y eso sí que me limita, porque cuando estamos hablando de la corbata y el saco, estamos hablando de algo que inevitablemente es externo y tal vez es un rol que yo puedo, hablando conmigo, puedo entender si juego o no juego ese rol en un determinado momento, que es un juicio. Pero cuando estoy enamorada de alguien y no me atrevo a hablarlo porque la vergüenza o el sistema o el clasismo, cuando vamos a una cuestión más interna en donde encuentro que no me estoy autorregulando para participar en una cuestión social, sino que me estoy limitando o que estoy castrando un sentir porque afuera encuentro todo un sistema que me oprime y que en consecuencia yo, creyéndole a ese sistema, decido. Ese es el punto. Sí, hay como una diferencia, creo. Ese es el punto. Es decir, crees en un sistema que no tiene por qué ser real. Claro, Parte de hecho no es real, es una ilusión. Sí, y como dice una frase ocultista, ¿no? Cuando rige la ilusión, reina la decepción. Entonces, este tema de por qué nos mueve a autolimitarnos, ¿qué nos mueve a no ser genuinos? ¿Será que queremos ganar, mostrarnos? Es que ser genuino implica un nivel de exposición que tiene que primero que es tan real que apabulla. Porque si nosotros no viviéramos con la ilusión de seguridad con la que vivimos, tendríamos que lidiar con una realidad muy distinta a la que lidiamos. Por ejemplo, que las cosas de imaginación, ¿no? Por ejemplo, que las cosas no duran. Por ejemplo, que las relaciones no duran. Que las relaciones no duran. La impermanencia de que hablaba el Buda. Por ejemplo, que cuando me enojo el problema no lo tiene el otro, lo tengo yo. Es un tipo de vida que te demanda un nivel de atención en el presente que te obliga a manipular o a manejar o a administrar un tipo de energía que es muy distinta a la que solemos emplear de manera enfocada en el tiempo, como lo solemos hacer. Entonces es otro tipo de vida, es un desgaste considerable visto del tipo de vida que nosotros solemos tener, que es más convencional, más partida, que se rige por las explosiones de energía que nuestros impulsos y reacciones brindan, nuestros enojos, nuestras furias, que generan microexplosiones de energía que no tienen una dirección en particular y que por eso se disparan para cualquier lado. Pero ser genuino es un tipo de vida que dista mucho de lo que solemos. Bueno, dista, pero vamos al comienzo, por lo menos intentemos. Primero, ¿por qué dista? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Sí. Segundo, ¿cuál es la idea base sobre la que construimos nuestros proyectos? Y esa idea base, ¿de dónde cuerno nos surge? Por eso digo nuestras limitaciones. ¿Qué mundo previo tenemos para tener una estrategia de vida determinada que nos lleva a actuar para allá, para acá, para el medio? Yo creo que ahí tenemos que tratar de rastrear. Ahí estamos. De escarbar. ¿Cuánto de lo que experimentamos podemos reconocerlo como nuestra propia creación, desde todo aquello en lo que creemos? Porque la vida que cada uno experimenta en su instante
la está creando con su sistema de creencias. El trabajo que yo tengo, la vida que yo tengo, la casa que yo tengo, la salud que yo tengo, la estoy creando con todo el esquema de creencias que vengo sosteniendo de todo mi clan, de toda la sociedad. ¿Hasta dónde me puedo yo aventurar a poner en duda toda esa realidad? Cuando el silencio no buscado, sino el que nos habita, se hace presente, se genera un aislamiento hacia todo lo externo, que es lo general, que son los patrones acostumbrados, que ya no influyen. Pero requiere un paso de duda, requiere una intriga, requiere un cuestionamiento, porque ¿por qué voy yo a ir a buscar el silencio? No, por eso, cuando el silencio te habita, no cuando vos buscas el silencio, eso sería un esfuerzo. Claro, pero a lo que voy es, ¿por qué yo me voy a plantear que puede ser distinta a mi realidad? Eso. La realidad pero, que ya la estoy habitando. El planteo es mental, ¿sí? Sí. Claro. Perfecto. Sí, yo te estoy hablando de una existencia donde ya no hay una reactividad, porque ese silencio te ha envuelto de tal manera que no reaccionás a lo general. Entonces de repente vas con el pantalón roto por la calle y no te interesará si otros te miran. En cambio uno siempre, viste, quizás, mirá, vengo despeinado, o no sé, o me olvidé de decir disculpá. Ya todos esos planteamientos de la cultura dejaron de pertenecerte porque te corriste de ese lugar. Ahí voy. Ese correrse, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se da? Naturalmente. Pero hay hay quien dice, los místicos dicen que hay varias maneras de llegar allí. O porque te cayó la casualidad y venía en tu combo, en la letra chica venía que iba a pasarte, o porque tienes un absoluto golpe terrible de dolor y sufrimiento, un duelo violentísimo que la relación con el sufrimiento sea tal que sea suficiente como para no vivir así. Lo que llamas una muerte en vida, digamos. ¿Y por qué no el discernimiento? Bueno, es que ese es el otro camino, el que se mete en que se pone a buscar. El que entra a decir esto no me cierra, busca. El que encuentra, claro, porque además ahí yo, digamos, por lo que puedo observar, se encuentra como una especie de disfrute en ese discernimiento, en encontrarle el meollo a la cuestión. Pasión. Porque pasión. no podés abandonarlo. No es un movimiento en sí mismo. No es una cuestión de llegar a un punto o conseguir algo. En lo natural, así como tan natural es respirar. Así como tú tienes 27 niños en un salón y a los 27 les tienes que decir que se sienten y que hagan silencio porque tienen que copiar la tarea. Habrá 10 que copian sin ni siquiera pensarlo, habrá 7 que dicen, uy, qué pereza, yo no lo hago, pero no lo quiero hacer, y habrá 3 que sí, porque tengo que hacerlo. ¿Sí? Es como cada uno de nosotros somos gotitas y dentro de ese universo que somos, brota o no brota esa, pero sí es una gran, lo hemos hablado, la gran intriga del por qué ocurre esto. Bueno, contestamos eso y contestamos todo. Espera. Esos por qué no se pueden expresar, porque ¿por qué pasaste a ser de niña a adolescente? Claro. Habría que ver qué tan importante realmente es. Bueno, quizás sí, por ahí podemos intentarlo. Intentémoslo. No, pero en las cosas naturales, por ejemplo, ¿por qué brota una flor? No hay por qué, claro. Porque el por qué... Debe haber un por qué, no lo sabemos nosotros. Bueno, es que vos tenés... De nuestra ignorancia hace que no lo sepamos. Es que si vos preguntás el por qué biológico o el por qué fisiológico, seguramente encuentres una respuesta. Pero ese es un por qué que ya está dentro de lo intelectual. Pero a mí no me parece que eso sea tan cierto, porque si tú lo conectas con la espiritualidad, no existe el porqué de... Existe el cómo, claro, pero no el por qué. Pero no el por qué. No, claro. Porque hay una inteligencia que está más allá de todos, que está operando, claro, que no tenemos ni idea. El por qué es una manera de preguntar cómo se llegó a esto, digamos, básicamente, cómo se llegó a X. Entonces vos tenés que ir buscando una sucesión de cosas que haya ocurrido que haya terminado en dicha consecuencia. Eso es el por qué. El por qué requiere de tiempo. El por qué requiere de tiempo. Claro, pero
Yo creo que lo otro es como un corrimiento. ¿Qué sería lo otro? Esa salida de estar atrapado en lo general. ¿Sí? Salida de estar atrapado. A ver, Claro. ¿Lo general es lo externo? Los generales son los condicionamientos que la sociedad te va imponiendo. Viste, cuando yo era chiquito no podía evitar de que mi mamá me engominara el pelo, porque tenés el pelo así. porque tenés 7 años. Claro. Pero en determinado momento ese condicionamiento puede correrse. ¿Tenés una foto de ese? Debe haber fotos, no, pues es que en la familia, hay familias que son, viste, tienen muchas fotos. En casa no hubo fotos. Dicho sea de paso que son muy apegadas al pasado. Bueno, Tienen el pasado. cuando él da, me permití el chascarrillo, el ejemplo de la gomina. Discúlpame, ahí tenés lo que hablábamos antes con Pablo. ¿Qué? Cuando está ese estado amoroso, todo lo que puedas decir no afecta, porque está el estado amoroso que se sobreentiende desde donde se dice. No es que, mirá lo que dijo Horacio, ¿me entendés? Es lo que hablábamos antes con ¿Algo así por la broma? No, vos dijiste el chacarrillo. Sí. ¿Me permitís el chacarrillo? No. Cuando está ese estado amoroso... Bueno, pero eso es un estadio de trabajo, de relación que lleva tiempo. Es decir, no es casual que vos no te enojes que yo haga una joda y que incluso lo compartas. Es factible que si yo le hago la joda al verdulero de la esquina, vas a decir, ¿qué te pasa? De hecho, una gran limitación es que nos tomamos todo personal. Bueno, Y en realidad nada es personal. bueno. Gran limitación. Hemos ido encontrando unas grandes que tenemos. Lo que pasa es que se hiere fácil Pero porque... la imagen de uno. Pero se ¿cómo dice lo porque el ego es muy grande. Exacto, es como lo recibimos, no como salió del otro. Pero ya sé, sí, pero se hiere fácil, es una de las cualidades. Bueno, Pero uno puede aprender a... yo no diría cualidades. que se puede aprender, No, esa cualidad no la quiero. Exacto. Pero bueno, no le llamemos cualidad, pero es una consecuencia. No, te entiendo, Sí. Pablito. Te entiendo. Viste que nuestra vida es una suma de malos entendidos. Sí. Tenés que atentar esa frase. Está muy buena. Sí, claro. Es así. Y genera un quilombo de órdago. Chiquitos, grandes, irreversibles. El ego desde chiquito se va estructurando a partir de una arbitraria suma de condiciones que se convierte en una especie de resumen de Sí. Bueno, nadie sabe qué. No, yo sí sé. Pues sabés lo que pasa. Agarré el Una especie de catálogo en el cual están todas las instrucciones para vivir. Pero claro, vos salís a la vida y ese resumen Ahí explosiona. con las creencias voy a eso. Y nos queda como un catálogo de que estamos convencidos de que la vida es eso. así, Y es así. es así. Y es súper Y lo vamos complejo a de defender a romper. muerte. Es increíble. Y desde ese lugar vamos creando lo que ocurre en nuestra vida a diario, permanentemente. Pero fíjate que son todas estructuras psíquicas, Sí. operativas, ¿no? Pero cuando, lo que hablaba antes, ese silencio genera ese aislamiento, si se quiere, ya eso no es operativo porque no hay una reactividad. No hay reactividad. No, porque es que si entras en silencio, es que por eso iba, ya estás entrando en otra instancia. Cuando logras Bueno. esa instancia, da hasta risa. Muchas de las cosas da risa, da mucha risa. Da risa, sí, sí. Es cómico, Sí, es cómico. observar quizás por qué alguien se ofendió. Sí, Es sí. tan cómico como cuando ves la gente bailando sin sonido Bueno, y ahí te das cuenta de lo ridículo que somos. bueno. Pero claro, tenemos un contexto, entonces lo rodeamos de conceptos y lo convertimos en un hecho artístico. Bueno, ¿Y qué me dices de 24 jugadores corriendo atrás de una pelota? peor, Bien. claro, bueno, obvio. Porque el hecho artístico 22, alcance 22, perdón, 22. No, Pero yo no excluyo a nadie. no, claro, lo Te digo que vivimos por ejemplo, en un escenario autoconstruido Muy interesante.
y que primero tenemos que saber que estamos en ese escenario y que ese escenario fue construido por la cultura humana, que no es natural. Hay algo natural, por ejemplo, nuestro cuerpo, que es todavía lo que no hemos tocado, porque si vamos a hablar de nuestras limitaciones, tenemos que hablar del cuerpo. Sí, como arma de doble filo, porque la información que el cuerpo nos brinda en manos de nuestra operativa ignorancia genera de alguna forma reafirmaciones de aquello que yo creo. Sí. Si yo tengo la expectativa de correr rápido y corro lento, porque efectivamente mi cuerpo tiene un límite, eso me va a servir como superficie, como soporte en la cual yo voy a apilar otras ideas que no ocurrieron. Claro. Testifica. Estaba con el celular, lo borré porque no tengo memoria. ¿No tenés memoria vos o el celular? El celular, no, los dos. De una conocida que tiene poliomielitis con unas dificultades motrices terribles, y me mandó videos cómo practica taekwondo. Y se lo quería mostrar a ustedes para ver que esa limitación física también es hasta ahí. Es Sí, decir, pero claro que hace parte de nuestra cadena de No, creencias. es que la diferencia la hace Está la ahí. limitación psicológica de cada una. Sí. Tal cual, sí. O la Entonces, gente que nada sin piernas. lógicamente, En este caso, si no va a ser cosa Bruce tremenda. Lee, no va a ser Bruce Lee. No tiene por qué serlo. Pero- Ahí está el truco. Pero Sí, el sí. tema está Sí. en que se anima con una discapacidad motriz terrible. Bueno, pero ahí están nuestras limitaciones, porque sería la contracara, porque ella es la excepción, es un extremo. Pero supongamos, una chica que de acuerdo al canon social es fea. La sociedad dice, estas caras son lindas, estas caras son feas, ¿no? Es así. Y depende incluso de qué cultura. Porque vos estás en Europa, por ejemplo, los japoneses quieren tener los ojos grandes, las chicas de Occidente quieren tener los ojos rasgados. Estupideces permanentes que habitan en nuestra cultura. Pero voy a esto. Si esa chica tiene el canon de belleza X y no responde porque ella es, de acuerdo al canon, fea, es un problema para ella, porque la mayoría de las personas tenemos la limitación de dejarnos llevar por la pauta cultural. Y para romper ese esquema tenés que hacer un trabajo muy profundo, por lo menos de lo que le pasa a la inmensa mayoría de las personas. Claro. Entonces, cuando yo hablo de las limitaciones que tenemos, me refiero a aquello que te presiona y sobre lo cual vos tenés que advertir esa presión para poder trabajar. Pero ¿sabes dónde está la limitación? No en que una persona no sea agradable físicamente, sino que la limitación es que yo no pueda ver su belleza interior. No, eso sin duda, pero O exterior. No, pero ponele, como dice Horacio, ponele que la persona no tenga un canon de belleza exterior, pero la limitación no pasa por la persona, sino que pasa por mí, que no puedo descubrir la belleza interior. Claro, pero no te olvides que de 10 tipos que miran a las chicas, 9 van a elegir la linda. Porque Y eso es la realidad. lo general ilusoriamente nos tiene atrapados. Está bien. pero Yo hay, estoy de acuerdo con vos, déjame terminar, yo estoy de acuerdo con vos. Gracias. Pero la realidad es que la pauta social presiona Sí. de tal manera que te limita, porque la mayoría no estamos en condiciones de sobrellevar esa presión social. Entonces hay que hacer un esfuerzo de trabajo interior para decir, me importa un pomo y hago y pateo el tablero. Por eso el silencio te va a recubrir de esa posibilidad de que lo general no te arrastre, que es el marco ilusorio en que supuestamente estamos atrapados. Claro que sí, cuando de repente uno se apasiona por un equipo de fútbol, ahí quedaste atrapado por lo general. Claro, por supuesto.
Bueno, en ese momento uno tiene que ser capaz. Yo excepto que sea la cuando juega Racing, pero bueno. Vamos a hacer un impar porque llegó el momento de la tontería y vamos a escuchar un poquito de música que nuestro amable operador va a poner en el aire. Gracias. volvemos a este mundo, estamos tratando de reencauzar el diálogo en estos últimos 20 minutos, más o menos, a ver si podemos hablar de nuestras limitaciones en las relaciones cotidianas, en el diario vivir.
porque de eso se trata. Cuando montamos una estructura, en general rígida, por nuestros miedos, por nuestras inseguridades, y salimos a la vida, nos encontramos con seres que también tienen sus propias estructuras. Entonces, cuando hacemos la pregunta inicial sobre nuestras limitaciones, quizás lo que todavía no nos hemos contestado es: ¿la limitación es la mía o es la del otro? ¿O es la de los dos? ¿O es como el huevo y la gallina? Y en ese diálogo psicológico yo quedo atrapado sin salida. Bueno, tiro la pelota sobre la mesa para ver si podemos darle la punta a esta cuestión. Es interesante porque aunque sea intuitivo decir que si todos tendemos a la limitación en una relación, en la relación con el otro, en los dos hay limitación, está en mí que eso no se retroalimente. Bueno, porque si yo planteo que la limitación está en ambos, me quito responsabilidad. bueno, depende, quizás. Porque una cosa es que yo lo nombre, Sí, y otra cosa es que yo lo use para como una excusa para construir un relato de que, bueno, yo voy a meditar, pero hasta acá, vos tenés que hacer el resto, si no yo no juego. ¿De quién es la responsabilidad de no ensuciar, de no generar ruido? ¿Puedo siquiera yo controlar si el otro hace ruido o no? ¿O controlar si el otro genera conflicto o no? ¿O si existe siquiera eso? De ninguna manera no existe. Solo vos podés cambiar, eso seguro, y vas a ver el mundo de una forma distinta a partir de tu cambio. Y el mundo va a cambiar porque yo voy a dejar de ser un agente que hace X cosa. Claro. Exacto. Si a vos toda la vida te molestó que tu mujer pusiese el plato acá, hasta que un día te diste cuenta que es una estupidez, por más que ella siga poniendo el plato en el mismo lugar, Claro. tu mundo cambió a partir de que ya no te importa. Eso parece una estupidez, pero eso llevado a cuestiones mucho más complejas te cambia totalmente la vida. Pero para eso hay que romper el patrón. Claro, ahí está. Ahí está. Esa sí que es una limitación porque tiene que ver con lo que nosotros podemos ver de nosotros mismos y con los responsables que somos de nuestra propia existencia. Esa creencia de que yo me doy cuenta de lo del otro es una mentira muy grande que nos vendemos, que vivimos allí, y eso no existe. No hay manera de que podemos tener una percepción y tenemos la experiencia de cómo me toca lo que el otro me da, pero sigue siendo mi mundo y sigue siendo mi responsabilidad. En inglés la traducción es linda y es la habilidad para responder. Y es muy interesante porque es cuánto estoy disponible a que de lo que viene yo me hago cargo de mi respuesta, porque en realidad muchas veces es un choque de respuestas y no tanto de mundos. Es lo que habíamos hablado hace un ratito, son los malos o buenos entendidos que van fluyendo, los que muchas veces generan el conflicto. Y podríamos aceptar de una buena vez que tenemos una limitación, y es que no tenemos ninguna idea de lo que está ocurriendo en el mundo del otro. Y nos la pasamos allá, juzgando y viendo, suponiendo, asumiendo. Y si venimos a nuestro mundo y nos hacemos cargo de nuestro 100%, estamos hablando ya de otra manera de experimentar la realidad. Es interesante, siempre se habló muy bien de la capacidad que tenía Krishnamurti de escuchar y de responder. Y justamente quizás eso se deba un poco a lo que decía Juli, de no tener esa historia incorporada, digamos, en las relaciones. Vos sos de creo que sos de tal manera, él es de tal forma, Horacio es de tal otra. Entonces, Krishnamurti siempre decía, ¿no? Es decir, una cosa se termina y se olvida. Entonces no está esa carga en la respuesta.
Porque generalmente con lo que decía Juli, ¿no? Respondemos a una situación quizás no desde uno, sino desde lo que me hiciste antes. Y eso genera... Wow. Ese es otro tema. Bueno, y eso... Historia, el pasado. Entonces eso genera un remolino de cosas porque el otro también trae... Y es, en un principio, primero porque en el presente no se aclaró la situación de por qué el plato al costado. Porque cuando el plato al costado me doy cuenta que es una estupidez y me deja de molestar, listo, se acabó el conflicto. Y eso por un lado. Y que sea un olvido, es decir, no, durante 10 años me molestó que pusieras el plato ahí, ahora me doy cuenta que no importa, pero 10 años me lo ponías ahí, me lo decías a propósito. Está eso. Todo eso tiene que ser liberado. Bueno, pero si seguís pensando que lo hacías a propósito y te molesta, bueno, no lo superaste. Superaste que colgan el plato espacialmente, pero surge. Bueno, todo ese surgimiento tiene que ser por uno mismo observado de que es ilusorio. Y comprendido. Claro. Comprendido. Claro. Hace un rato... Y la palabra mágica de Claro. Cuando comprendiste, se fumó. Hace un rato nombraste el ego, y cuando creamos este personaje que decidimos sostener durante toda nuestra existencia, muchas veces, si logramos identificar al personaje que hemos creado, podemos darnos cuenta que es el que se ofende por el plato, que es el que se ofende por el salud. No es el ser, no es el corazón, es el personaje que nosotros andamos sosteniendo, y ese es el que se hiere, y ese es el que se siente incomprendido, y ese es el que tiene venganzas, microvenganzas y venganza por lo que le hicieron. Juli, que es un parásito porque está chupando la energía de la existencia. Del ser que está solo queriendo sosteniendo una imagen que es... Cuando estás parado en tu autenticidad, el plato no existe. Claro. No existe. No hay conflicto allí, porque no hay ningún personaje que sostener. Estás siendo auténtico. Y si el plato te molesta, lo corres. Eso es otro lugar desde donde experimentamos la existencia cuando... Bueno, entonces estamos acercándonos quizás a esto de por dónde vienen nuestras limitaciones. El ego está jugando un rol protagónico. Total. ¿Cómo se construye el ego? Yo una vez estaba en un colectivo en el conurbano y estaba con un amigo, y había una señora que tenía un bebé en brazos. Y yo le decía, pensar que ese chico que tiene esa mirada tan dulce, dentro de 20 años puede llegar a ser un delincuente de la villa, ¿no? Y el tipo se conmocionó de tal manera, porque era tan claro que socialmente uno se prostituye de tal manera y a veces tiene tan pocas defensas para poder evitarlo, que caminar por el de construir eso es lo que te convirtió la sociedad, y no para sacarnos el valor de encima, sino para entender cómo es el mecanismo psicológico por el cual se estructura mi resentimiento, mis miedos, mis odios. Un delincuente, y voy al extremo, es una persona que le falta amor. Claro, va a venir uno de derecha y va a decir, hay que meterlo todo acá, hay que reventarlo todo. A él también, a ese de derecha también le falta mucho amor. Pero fíjate qué interesante, porque vos decís, íbamos en un colectivo del conurbano. Sí. Pero ese bebé tranquilamente puede estar en un Mercedes-Benz en Callao y Corrientes. Claro, pero el conurbano es más estereotipado, porque la influencia que ese pibe tiene de un entorno marginal es mucho más proclive a que el pibe se vaya al cuerno. En cambio, si el pibe tiene un entorno materialmente más acogedor, por ahí puede, no todo, pero puede tomar un poco de distancia. Pero fíjate, Horacio, que los grandes delincuentes, los que han llevado el país a donde estamos... Ese es el están sentados en tronos de guantes blancos. Es otro tema. ¿No? Yo hablo del pobre pibe, el ladrón de gallina, que le terminan pegando un tiro en la esquina. Ah, bueno, en cambio el otro tiene toda la parafernalia. Pero yo no me quería ir del tema, porque lo que quería marcar es cómo un ser que llega a la vida casi en blanco, todos, claro, con una inocencia
que se le ven los ojos, se puede convertir en un monstruo. Y eso es particularmente propio del ser humano, que el ser humano se convierte en un monstruo pese a nacer con inocencia. Entonces, ¿qué corno le pasa al ser humano? ¿Por qué no le pasa a mi gato eso? Bueno, el tema está justamente en la construcción de lo cultural. El ser humano, al ser un animal pensante, atrapado en la inseguridad, como decía Pablito, En el saber que se va a morir. que genera miedo, que esto y lo otro, entonces Además es todo eso, es todo contradictorio entre sí. Entonces se requiere un estado previo de confusión para estructurar todo eso. Es decir, se requirió de una gran cuota de confusión para llegar a donde estamos y construir aquello que defendemos. Se requirió. A ver, desarrollar un poco más. Nuestras creencias son contradictorias entre sí. ¿Sí? Sí. No son compatibles. Son dualistas, completamente dualistas todo el tiempo. Ni siquiera tenemos que empaquetar varias. 2 o 3 ya son contradictorias. Entonces, la cuota de confusión que eso genera, pero no confusión en el sentido tradicional, che, no entendí. No. Confusión de, che, esto no tiene sentido. Tiene sentido. Pelear por un plato en el costo de la mesa. El sinsentido de muchas de las creencias, de la defensa del Y personal. lo del plato se ve. Sí. Y el problema está en las que no se ven encima. Sí. En las explicaciones sofisticadas que pintadas de intelectualidad se esconden las pasiones más burdas y que llevan a los extremos más extremos, justamente, ¿no? Es todo un mundo subterráneo. Vos fíjate que no es casual que las cosas más tortuosas ocurren vinculadas a las personas que tienen más desarrollo intelectual, porque se le va de las manos la elaboración del pensamiento, ser un equilibrio con el cuerpo y ser un contacto con la espiritualidad. Eso es una bomba de tiempo. Es que no es garantía de nada. Una persona, un ser humano que tiene una gran capacidad intelectual, una buena capacidad de memorizar información, no es garantía de que eso sea una buena persona o una persona sana. no, claro. Ahora, vinculada con Conocimiento. altas frecuencias. estas contradicciones tienen una parte en el externo, en lo corpóreo, que se comunica a través de los sentidos, que tiene una cuota de verdad. Porque si yo planeo hacer determinado movimiento para sentarme en la silla y después haciendo algo termino aproximadamente igual a lo que había planificado y termino sentado en la silla, quizás no al milímetro como lo había planificado, pero termino sentado en la silla, eso agrega una cuota de confusión también, porque tengo razones para pensar que lo que pienso es así. Pero en general, vos das el ejemplo de la silla, que justamente te demuestra que la inteligencia de la vida no necesita de que lo pienses. Es como cuando aprendes a andar en bicicleta. La inteligencia de tu cuerpo te enseña a andar en bicicleta y vos cuando subís de nuevo a la bicicleta no decís, ¿cómo es andar en bicicleta? Ya lo sabés. Ok, bueno, entonces pongamos un ejemplo que requiere administración, como por ejemplo venir de mi casa a la radio. Tomarme el bondi o manejar o... Claro, porque eso ya es algo muy complejo en el marco social. Y tiene una cuota de confusión, porque yo planifico, genero expectativa y después parcialmente se cumple. Entonces yo recibo cierta información que me hace creer que todo lo que planifiqué estaba bien. Bueno, y quizás entonces el problema nuestro, ya que nos faltan pocos minutos, sería que no sabemos deslindar lo que es la estrategia de lo meramente material de lo que es nuestro mundo psicológico, que no podemos ver con claridad dónde está lo esencial y dónde está lo accesorio.
Para mí hay un problema muy grave y es que calificamos la experiencia. La experiencia como tal es que vas de un lugar al otro. ¿Y desde dónde se califica? Que es la misma historia. Lo estás calificando desde el intelecto. ¿Es una buena o es una mala experiencia? Cuando en el fondo las dos son auténticas. Una llevó a un conocimiento y la otra a otro. Pero no hay una mejor que la otra. El mejor, el bueno, el ideal, ahí hay calificación, ahí hay medida, Claro, hay una mente midiendo. Lo que pasa es que la mente que mide lo que hace es decir, este resultado se aproximó más a mi expectativa de X día. Entonces Pero ahí sí, lo estoy calificando como esta es mejor. Sigue midiendo, con lo Claro. cual se pierde de la autenticidad de haber experimentado como tal, que no necesita medida. Pero no hay necesita algo que no cuenta. hay algo que no ocurre, que es darse cuenta de eso. Que estás empezando, ¿sabes qué, Pablito? Desde la expectativa. ¿Y por qué tengo que empezar desde la expectativa? Yo tenía la expectativa hoy de tomar el tren, se me fue en las narices. Bueno, 3 colectivos. Cambio de planes. Que ahora fíjate, si yo tengo la expectativa de que no llego por el tren, esto y lo otro, ya me enloquezco, ¿no? Y si le sumas esta cuestión más mística de si pierdo el tren va a ser un mal día, Bueno, la cuestión cabalístico. Se acabó la buena, se acabó la autenticidad de esa es la habilidad de responder, ese es el estar dispuesto. El presente me cambió y yo estoy disponible para lo que sea que viene ahora. Eso no lo hace ni una buena ni una mala experiencia, pero el personaje el ego que yo tengo creado, que tenía la expectativa de llegar a tiempo, que todos hablen bien de mí porque llegar a tiempo es de buena gente, ese se ve súper afectado si se va al tren. Y se le perdió la experiencia. Y vos fíjate, ¿no? Ese armazón de tengo que llegar a tiempo. Fíjate cuántas limitaciones acabamos de nombrar. Todos son limitantes. A mí me gustaría agregar sobre este ejemplo que dieron antes de la buena experiencia y la mala experiencia, las implicancias que tiene esa valoración que uno hace. ¿Por qué? Porque yo digo, esta es la buena experiencia, a partir de ahí voy a perseguir ese tipo de buenas experiencias en la vida. Desaparece mi presente. Hay un futuro hipotético en búsqueda de esas buenas experiencias. Y me pierdo la vida pelotudeando en base a ese objetivo, que es esa buena experiencia. Porque tenemos, otra de las tantas fantasías que tenemos, es creer que en el futuro vamos a construir un presente idílico. Y que ese futuro es alcanzable. Que en algún momento yo voy a estar que en algún momento el presente va a estar en el futuro. Claro. Que por ahí en algún lugar hay una vida mejor, que va a ser óptima. Es lo que te vende la sociedad, y que ese patrón cultural lo compras. Porque primeramente nos lo vendimos nosotros. Lo compramos. Lo compramos, sí. Claro, hemos creído en algún momento que era cierto. Claro. Si no, no vamos a salir a la calle a pavonearnos con eso. Justamente cuando hablamos de las limitaciones tenemos que aceptar que hay cosas de las que nos convencimos. Y yo tengo que decir que hay cosas que creía que eran ciertas. Bueno, ahora quizás no lo creo tanto. Papá Noel, los Reyes Magos, por ejemplo, que Racing salga campeón. No, pará. Con eso no. Lo que quiero decir es que justamente una de las limitaciones que tenemos es convencernos de que hay cosas que son ciertas y que vale la pena perseguirlas, porque si no, no tendría sentido hablar de las limitaciones. Sería muy fácil decir, dejo todo esto acá y me mando a vivir, pero no es así. Pero además, y yo con esto cierro, hay limitaciones inconscientes que nunca veo y que me siguen operando, claro. Me siguen haciendo repetir. Y que son la columna vertebral de uno. La gran creación de esta realidad de la que hemos estado hablando viene del inconsciente, viene de lo que no veo, lo que está en sombra. Y sí que me moldea todo lo que experimento, todo el tiempo, todo el presente. Por eso es tan apasionante trabajar sobre la sombra de cada uno,
tan difícil, tan apasionante. Es apasionante. Y tan poco placentero. Sí, Pero cuando le encuentro... No digo que no se pueda disfrutar, pero es poco placentero en el sentido convencional del placer. Que bueno, si buscas, claro, si buscas la comodidad. Por eso yo dije, todo no mal, es, sí, claro. yo dije, pero- no es placentero, que no quiere decir que no se pueda disfrutar. Ah, fíjate que cuando vos hablaste del tema de la silla, ahí me clavaste un puñal, pero no me afectó porque nunca participé del baile de la silla. Eso tocó es una complicado. fibra. Pero claro, no voy a reuniones. Bueno, si querés ahora en estos últimos minutos, Nos ponemos a- No, pero hay más sillas que personas. Saquemos. Claro. falta un minuto. Creo que trabajamos bastante acercándonos el tema, pero como ocurre muchas veces, hasta que no entras en caliente, no le vas encontrando la médula a la cuestión. Y como decía recién Julie, el inconsciente trabaja tanto, porque además el inconsciente tiene la virtud, entre comillas, de darte letra. Te elabora sofisticadas explicaciones de por qué haces lo que haces. Y tiene una lógica tan estricta que te terminas enamorando de eso. Porque el inconsciente colectivo es inmenso y poderosísimo. Por eso cuesta tanto incluso desprenderse de las sombras personales, porque todas esas sombras colectivas están operando. Y una cosa que digo para cerrar, no por casualidad el que patea el tablero es combatido en la sociedad. ¿Qué te parece? Bueno, nos encontramos el próximo martes. Hasta luego. Buena buena semana. semana, hasta Buenas luego. noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.